Estamos listos para nuestro foro esta mañana, un foro diferente. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Está con nosotros el diputado del FMLN, Rolando Mata. Gracias por acompañarnos, diputado. Un gusto tenerlo en este programa. Gracias por invitarnos, Rafa, y también un gusto participar con este tema tan sensible e importante para la ciudadanía, a la par de los colegas. Están aquí, con nosotros maestros. también el economista Rafael Lemus. Bienvenido, Rafael. Gracias, un gusto, Rafael, compartir aquí con Santiago y el diputado Mata. Está también con nosotros el economista Santiago Ruiz. Gracias, don Santiago, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Este micrófono lo va a usar usted así como cantante. Me voy a sentir muy bien. Muy bien, excelente. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Espero no caer mal con mis opiniones. No creo. Esperamos al diputado René Portillo Cuadra, que era el cuarto invitado de este panel para incluir la visión política, la visión económica. Es un foro diferente, un foro donde tenemos como principal objetivo analizar el discurso del gobierno. Creemos nosotros que quien marca la pauta es el Estado, ¿no? Cuando él es el que propone la reforma, es el que dice lo que quiere con la reforma, lo que espera lograr con la reforma, y entonces la voz del Estado en esto, lo más serio que se ha presentado hasta ahora, aparte de que ya llegó a la Asamblea Legislativa el documento, es la campaña que tiene en el aire, la campaña que emite algunos conceptos importantes que me gustaría, y es el propósito de este foro, analizar con ustedes. Voy a trasladarle los dos spots que han estado sonando y luego, o que han estado publicándose en los medios, y luego vamos a analizar parte por parte, y dentro de esas partes el razonamiento sobre lo viable, lo no viable y lo que se está diciendo directamente en ello. Si tenemos los dos spots, los tiramos completos, producción, para que nuestros invitados también los puedan escuchar y apreciar en el contexto de este foro que lo vamos a poner. 20 años que nos cambiaron al sistema privatizado de pensiones. Ahora que estoy a punto de jubilarme, me doy cuenta que todo lo que me descontaron no me alcanzará para vivir. El gobierno te asegura que en la reforma del sistema de pensiones, los que ya están pensionados tendrán los mismos beneficios. Quienes están cotizando no les incrementa la edad de jubilación ni el tiempo de trabajo y garantiza una pensión de por vida con seguro social. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Este fue el primer spot que empezó a publicarse. Hay otro spot que también tiene otros conceptos sobre la reforma. Veamos. Sistema de pensiones que nos heredaron los gobiernos anteriores. En 1998, el gobierno de turno privatizó el sistema de pensiones. Los gobiernos anteriores se acabaron el dinero de las pensiones con las AFP y desde 2001 quebraron y endeudaron al país. Las AFP y las aseguradoras han cobrado a los salvadoreños $1.400 millones en comisión. Hoy, irresponsablemente, sectores privados lanzan una campaña mentirosa para proteger las grandes ganancias de estas empresas. Sin embargo, para resolver los problemas que ha causado en 18 años, la privatización de las pensiones, nuestro gobierno propone un sistema de pensiones sostenible y seguro compuesto por nuestro ahorro individual y un fondo común que garantizará pensiones vitalicias con seguro social. No se subirá ni la edad de la jubilación, ni el tiempo de trabajo, ni el monto de las aportaciones mensuales de los trabajadores. Las AFP siempre administrarán los fondos de pensiones y serán vigiladas. Y se reducirá la comisión que las AFP cobran por administración y así mejorar los ahorros de los trabajadores. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Estos son los mensajes que está emitiendo el gobierno de la República en su interés por también venderle a la ciudadanía la reforma de pensiones que ya está en estudio en la Asamblea Legislativa. Para nuestro foro usted también va a poder participar marcando el 2529-6644. Se trata de dialogar, se trata de armar pensamiento crítico sobre esto que se nos está diciendo a los ciudadanos. Por un lado, la reforma, los beneficios; por otro lado, se nos dice esto no va a traer beneficios, esto trae complicaciones. Pues bueno, analicémoslo desde esta perspectiva. Si estamos listos con nuestros invitados, vamos a partir del primer spot y escuchamos uno de los primeros segmentos y lo analizamos. Por favor, el primer segmento del primer spot. 20 años que nos cambiaron al sistema privatizado de pensiones. Nos cambiaron. ¿Qué significa para ustedes esto? Nos cambiaron, nos movieron el sistema de pensiones. ¿Esto fue así? ¿Había algo y se obligó a la gente a cambiarlo? Santiago, ¿cómo analiza usted la situación? Sí, efectivamente, digamos, con la aplicación del modelo neoliberal durante los gobiernos de Arena,
Entonces se intentó, por supuesto, privatizar todos los servicios públicos que tenía el Estado, y dentro de esos entró, por supuesto, las pensiones. Efectivamente, el sistema de pensiones tenía serios problemas financieros debido a que no habían actualizado los parámetros que se utilizan en términos de cuánto tiempo hay que cotizar, el monto de la cotización. No se había tomado en cuenta de que la esperanza de vida de las personas había aumentado durante aproximadamente 50 años desde que se había creado el sistema. Entonces, el sistema de reparto que existía no funcionaba bien, porque desde el punto de vista político se había establecido pensiones demasiado altas con respecto a los ingresos que se generaban por cotización. Entonces, realmente fue un sistema impuesto. Tal vez hubiera sido mejor reformar el sistema de reparto que existía, mejorando los parámetros, etcétera, haciéndose cargo de la deuda existente el gobierno como se hizo, y quizás ese es el problema principal que tenemos ahora, el hecho de que tenemos el problema fiscal del gobierno y por el otro lado el problema financiero de las pensiones. Diputado Mata, ¿esto fue una obligación o se permitió a la gente tomar decisión en el tema de pensiones? Ciertamente eso fue una obligación. Recuerde que la ley, cuando la aprobaron en 1996, estableció que todos los menores a 35 años que estuvieran en el sistema, obligatoriamente, sin ninguna opción, se pasaran al sistema de ahorro previsional, o sea, el privado. Es decir, esa es potestad del Estado, cierto, pero no hubo ninguna consulta, a nadie le preguntaron al respecto sobre eso. Fue una obligación. ¿Y por qué lo hicieron? Porque hicieron un estudio actuarial en la cual establecía de que esa edad le iba a permitir a los que iban a manejar el dinero, el producto financiero, de estar recibiendo, solo recibir, sin pagar ninguna pensión. Y le dejaron la obligación al sistema público que le eliminaron por ley que tuviesen nuevos contribuyentes. Por eso fue no solo obligación, sino que también eliminaron la posibilidad que el sistema público de ese momento que le implantaron la obligación de pagar a los pensionados de ese momento, pero no le generaron la fuente de financiamiento que permitiera pagar esas, más los que le obligaron a quedarse en el sistema público. Rafael, ¿hubo obligación? ¿Hubo necesidad? ¿Cómo había que entender esto? ¿Y por qué no se le preguntó a nadie o podían haberle preguntado a la gente para hacer un cambio en el sistema de pensiones? A ver, recordemos que aquí hubieron 3 grupos. Un primer grupo eran los que tenían pues próximos a jubilarse, que esto eran los hombres mayores de 55 años, las mujeres mayores de 50. Ellos prácticamente quedaron en el sistema que le llamamos el sistema viejo de los institutos del Seguro Social y de empleados públicos. En otras palabras, ese grupo no cambió, quedaron en donde estaban. Y el otro grupo que sí fue obligado fueron los menores de 36 años, los jóvenes. ¿Por qué? Porque la lógica es que ellos, después de cotizar 20 años o más tiempo, podían construir un ahorro lo suficiente para autofinanciarse su pensión. Y el grupo que se le permitió optar, elegir en sistema es los mayores de 36 hasta 50 mujeres, mayores de 36 hasta 55 los hombres. Ahí había un grupo como más o menos entre el 30 y 40% de toda la población cotizante. Eso lo que significa es que sí hubo opción de optar, de elegir entre los dos sistemas. Otra cosa es la información. Nadie iba a tener información como para decir, unos años después el gobierno me iba a obligar a comprar títulos por medio de una ley y además esos títulos iban a tener una tasa baja que afectara mi rentabilidad, mi ahorro y mi pensión fuera baja. Ese tipo de información no se disponía, no había cómo. Tenemos otro segmento del spot, vamos a escucharlo. Adelante con el siguiente segmento. Ahora que estoy a punto de jubilarme,
me doy cuenta que todo lo que me descontaron no me alcanzará para vivir. Ahora que me doy cuenta, no me va a alcanzar para vivir lo que yo tengo ahorrado ahí. ¿Esto es culpa del sistema? ¿Esto es culpa de la persona que ahorra? ¿Esto es culpa de que no había información? ¿Se puede decir que la gente no puede vivir con lo que recibe de pensión, Santiago? Mira, realmente el problema es de que el sistema privado de pensiones realmente fue creado bajo supuestos o condiciones que realmente no se dieron en la práctica. El primero era de que iba a existir un sistema de valores muy dinámico y por lo tanto iban a haber papeles financieros en los cuales invertir el dinero de los ahorrantes y obtener una alta rentabilidad. En la práctica sucedió que solo el gobierno ha sido, las instituciones públicas, las principales usuarios de los ahorros de los pensionados, y el peor problema es que la tasa de interés que ha venido pagando ha sido relativamente bajo. No ha sido problema del gobierno, sino que porque en la ley se estableció que debía estar en función de una tasa de interés internacional, la cual luego con la crisis se vino al suelo y por lo tanto también se vinieron al suelo las tasas de interés que se pagaba al fondo de pensiones. Entonces, creo de que ese es uno de los puntos fundamentales. Y lo otro tiene que ver con las condiciones de los mismos cotizantes. O sea, muchos cotizantes realmente no tienen trabajo permanente. Durante el año hay veces están trabajando 5 o 6 meses al año. En otros casos tienen el problema de que pasan en la actividad informal, luego a la actividad formal, de tal manera que el ahorro que logran conseguir en el sistema privado de pensiones no es el suficiente como para tener una pensión digna al final de su vida. Diputado Mata, entonces esto de decir no me alcanza, ¿culpa de quién es? Mire, este creo yo que es el punto medular de la concepción esta de un pilar o del régimen privado. Primero hay que partir que la pensión en todo el mundo, y aquí se reconoce en la Constitución, es una obligación del Estado, y además lo debe de garantizar. Es en el marco de la seguridad social, es uno de los componentes de la seguridad social que el Estado debe de garantizar y está obligado a servir. Entonces no es un producto financiero, en este caso la pensión es una contribución que la sociedad le da al que ha aportado toda su energía para la productividad en el país, para el crecimiento, para el bienestar de su propia familia. Es decir, tiene el concepto de solidaridad. Y el concepto de privado, es suyo su ahorro, sálvese como usted quiera al momento de la pensión. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Hoy, como dice el spot, y uno lo encuentra a los que ya están jubilados a la fecha, que les están diciendo en las AFP, mire, este fin de semana anduve en Cucatancingo y me encontré con varios jubilados, y entre uno de esos una señora que estaba tensa porque el viernes me dijo había ido a la Confía y a reclamar porque le estaban recibiendo mensualmente 198 y hoy en este mes le depositaron 116. Ella fue a reclamar porque le habían rebajado y le dijeron, mire, es que en el próximo mes es el último. Aquí se lo redujimos a la mínima porque esto ya no le alcanza y tiene 4 años y medio de haberse jubilado. No le alcanza para la vida que le queda pendiente de haberse jubilado. Ese es el problema central del ahorro, de la propiedad, como dicen, individual, porque lo convirtió en lo que usted tiene es suficiente. ¿Y qué es lo que sucede? No solo no alcanza. ¿Cuánto puede vivir una persona hoy después de jubilado? 15 a 20 años, como lo ha dicho Chanti, mi profesor. Y resulta que no le alcanza ni para 5 años. Entonces, ¿y qué dijeron? Una mentira. Aquí ya se terminó.
porque el gobierno se lo ha robado. Lo dice Confía. Eso lo tengo anotado ahí. Lo dice Confía, pero aparte de la mentira, el problema central estructural es que, ¿y hoy qué va a hacer esta señora? No le alcanza, es una realidad. Entonces, pero el Estado está en la obligación, según la ley, porque lo pusieron, o sea que los que lo diseñaron, el sistema, sabían que esto iba a suceder, dijeron, el Estado le tiene que dar una pensión mínima. Entonces, lo correcto que le tenían que haber dicho ahí en Confía a esta señora es, vaya allá al Estado a que le den una pensión. ¿Ve? Y resulta que el Estado no tiene la fuente de financiamiento para pagar eso. Ese es el problema central. No es el problema si hubo en sí consulta o no consulta, sino que la obligación que tiene el Estado de pagar una pensión y además que la pensión le alcance para toda la vida que esté con nosotros. Rafael, A ver, ¿va a alcanzar o no cualquier pensión o de quién es culpa que no alcance la pensión, etcétera? Y agregue por favor lo que considere. a ver, lo primero, el anuncio tiene varias cosas que son falsas, o sea, dice mentiras. En primer lugar, la señora no tiene ni 40 años, como para decir ya me voy a jubilar. O sea, poner un actor joven no tiene ningún sentido. Habla de 20 años y el sistema no ha cumplido ni 18 años. Entonces, ¿de dónde ha borrado 20 años? Si no, ni siquiera tiene 18 años el sistema. El otro punto es, dice que no le alcanza lo que ha ahorrado. ¿Y por qué no le alcanza? Porque el gobierno obligó a comprar títulos y con esos títulos estaban a la tasa LIBOR. Empezó a caer en el 2008, 2009 por la crisis internacional. Un gobierno que está terminando un periodo y está en esa transición, digamos, uno puede decir, bueno, por este relajo electoral y el que está saliendo y entrando no hacen nada 2009. Pero después 2010, 11, 12, 13, 14, no hace nada el FMLN, sino que además viene y ya toma una decisión. ¿Cuál? En el 2012, con el gobierno del FMLN se decide que la proporción de ahorro que se obliga a comprar en estos títulos a tasa del 1.2, 1.1, iba a pasar de 30 a 50%. Así llegó el decreto. Pero ¿qué fue lo que hicieron los diputados? Ahí en esas negociaciones bajarlo a 45%. ¿Eso qué significó para el ahorro de los trabajadores? Que el golpe, que el impacto se aumentó, se magnificó el daño en la rentabilidad de las pensiones. ¿Y por qué es importante la rentabilidad de las pensiones? Porque en este sistema solo hay dos componentes para aumentar la pensión, el ahorro y la rentabilidad. Pero si la rentabilidad la afecto, la pensión va a bajar. Y ahora sí tiene sentido decir que no va a alcanzar el dinero para pagar una buena pensión. ¿Por qué? Porque el gobierno ya impactó, ya afectó, y ahí sí hay un primer robo consumado. ¿Y por qué es un robo consumado? Porque no pagarle un rendimiento decente, sino que 1.2, 1.3, cuando por otro dinero, por un mismo dólar, en los mercados se paga 7, 8% y más por agarrar un dólar el gobierno. Pero cuando le agarra el dólar a los trabajadores, ahí sí le paga 1.2 y no le importa que los trabajadores reciban 1.2. Es más, ¿qué es lo que llega a decir el ministro de Hacienda a la Asamblea? Que no tiene dinero para pagarle a los trabajadores. No tiene dinero, pero se quiere llevar todo el ahorro de los trabajadores. De aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos, se va a llevar todo su ahorro y después, si esa reforma se aprueba, el saldo de la cuenta de esa gente va a ser 0 el saldo. Se puede imaginar después de pasar ahorrando 17, 18 años que el saldo sea 0. ¿Y la pensión cómo se garantiza que esté en el spot? Se garantiza con un decreto que dice un político que te va a pagar otro político dentro de 15, 20 años, y la dice la ley si hay dinero. La pregunta es, ¿y ahora hay dinero? Ahora el gobierno no tiene dinero. Entonces, ¿cuál es el modelo? Un modelo de reparto en el que no hay reservas, tiene déficit. ¿Por qué? Porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos de pensiones, tiene déficit. Entonces, sin reserva, con déficit y un gobierno sin dinero. Así es un salto al vacío. Vamos a la otra parte del spot. Escuchémoslo, por favor. ¿Qué otro elemento tiene esta comunicación del Estado sobre este tema?
El gobierno te asegura que en la reforma del sistema de pensiones, los que ya están pensionados tendrán los mismos beneficios. Lo que dice es que no habrá cambios en los beneficios, no hay cambios. ¿Qué significa eso? Y si no hay cambios, mucha gente ha preguntado, entonces, ¿por qué cambiamos si no hay cambios? Santiago. Bueno, fundamentalmente creo que lo básico es que la propuesta del gobierno está uniendo dos problemas que son diferentes. Uno es el problema fiscal que tiene el gobierno y lo otro es los problemas financieros que tiene el sistema de pensiones. Creo de que para sanidad mental y para que esto logre una buena solución, lo primero que hay que hacer es separar ambos problemas. El problema fiscal que tiene el gobierno, que ha surgido por la deuda que ha ido acumulando, por todos los compromisos que asumió cuando se privatizó y luego que ha venido asumiendo con la pensión mínima, etcétera. Entonces, todo eso debe de financiarse con impuestos a la renta o impuestos al consumo suntuario, etcétera. Esa era, creo yo, originalmente la intención de asumir esa deuda. Pero luego resulta que como no logran obtener, digamos, el apoyo de los sectores opositores para aumentar los impuestos, entonces ahora quieren de que los trabajadores cotizantes, digamos, asuman la responsabilidad de financiar temporalmente ese dinero que se está utilizando para pagar las pensiones de los que ya van saliendo. Entonces yo creo que lo más sano debía ser separar el problema fiscal del problema de las AFP. Yo defiendo el sistema de reparto. El sistema de reparto, si se organiza bien, si de acuerdo a los ingresos se establece cuáles deben de ser el monto de las pensiones, el periodo por el cual se pueden pensionar, etcétera, es un sistema equilibrado, automático, pero el problema está cuando manosean el sistema y eso es uno de los problemas que ha tenido el sistema de reparto. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos existe un sistema de reparto y ha subsistido y está ahí. Dicen que va a tener problemas en el 2060, pero es porque no han cambiado los parámetros, ha aumentado la esperanza de vida, etcétera. Y entonces, si los Estados Unidos le hacen los ajustes necesarios, en este momento ese sistema se va a mantener por los próximos 150 o 200 años. Diputado, decía en la parte anterior que no me alcanza y entonces ahora se dice los beneficios van a seguir iguales. ¿Cómo se logra decirle entonces a la gente las razones por las cuales sería mejor ese sistema si los beneficios van a seguir siendo iguales? Sí, yo creo que lo más importante para el televidente es que efectivamente lo que no cambia en esta reforma es el porcentaje de cotización, tanto del empresario, del empleador, porque el Estado es empleador también, y del trabajador. Eso no cambia, se mantiene igual al 13%. Pero ahí hay una modificación que se está planteando. Se está planteando incrementar, actualmente tiene el ahorro real, porque parte del 13% hay una comisión, y el ahorro real del trabajador es 10.8% actualmente. Entonces se está proponiendo que entre ese 13% el ahorro suba a 11.1%. Entonces ahí hay un cambio que le va a beneficiar al que tiene la cuenta individual. Segundo, no cambia también el parámetro de la edad para jubilarse, mujeres 55 y hombres 60 años. No cambia también el tiempo laboral, 30 años, para poder ir a exigir el requisito de pensión. Tampoco no se modifica el tiempo mínimo de cotización, son 25 años, que son 300 cotizaciones sistemáticas que hay que contabilizar para tener el derecho de la pensión. Actualmente, si no reúne esos requisitos, se lo regresan, queda fuera del sistema. A eso se refiere.
Incluso no cambia en la propuesta quién va a administrar los fondos de reparto y el individual, el privado. Lo va a administrar las AFP, eso no cambia. Es decir, no es cierto lo que están diciendo que el fondo regresa al cuchubal de que administra el Ministerio de Hacienda, el Fondo Común. No, la ley está planteando, la propuesta está planteando que lo administre la AFP. Pero ¿qué si cambia? ¿Vea? Y eso es importante. Primero cambia de que se garantiza que haya una pensión, por lo menos para los 2 salarios mínimos que se está planteando, haya una pensión y vitalicia que le garantiza que haya crecimiento de hasta 100%. Mire, el que tiene actualmente el salario mínimo, que son más de 60,000 personas, actualmente las AFP le dan entre 80 a 120 como máximo. Y hoy se está planteando que sea 207 lo mínimo que debe de tener. Esta gente gana. Y el que tiene casi 504, si fuera la fecha, si no incrementan el salario mínimo, va a tener como $50 más a lo que le puede ofrecer la AFP en el actual sistema. Eso gana. Y también gana de que el que va a la cuenta individual tiene ya el piso de la pensión mínima más lo que contribuya con los ahorros, la colocación. Y aquí es importante porque Rafa ha planteado algo muy, bueno, Rafael, mi colega, ha planteado que aquí hay un robo consumado, dice, en función de la tasa de rentabilidad. Bueno, eso lo aprobó Arena, ¿va? El FMLN no votó en esa oportunidad y se ha mantenido, no se ha modificado. Ahora, es muy fuerte que le esté diciendo a Arena que robaron, ¿verdad? Porque eso es por ley. Igual sucede, por cierto, yo no comparto ese criterio, la acusación que se está haciendo a las AFP, que se han robado 1.400 millones en términos de la comisión que han tenido. No es cierto, porque la ley lo plantearon así. Claro que uno puede interpretar que se lo han robado porque de un solo se recetaron 50% de la comisión. Era fondearse ellos para invertir, ¿verdad? Y está claro que a los 4 años de haber invertido, bueno, uno ve las grandes torres, los grandes edificios, me imagino que son millones los que invirtieron ahí. Pero al 4.º año ya estaban teniendo utilidades. Y al día de hoy están recibiendo estas dos AFP, están recibiendo de utilidades, ganancias, o sea, después de decir todos los costos, casi 10 millones cada uno. Por eso hoy me estoy recordando que en aquel momento de cuando se inició la discusión sobre eso, especialmente en las universidades, había un lema que tenían: confía que la máxima defraudación está por venir y tu futuro será incierto sin crecer. Hoy, a la fecha que estamos viendo resultados, realmente la creatividad estudiantil tenía razón, porque ese es el efecto. La señora, y no es que el autor, el mensaje es que la pensión no le alcanza para los días de jubilación, y eso es cierto, pero sí hay ganancias para las administradoras. ¿Se lo han robado? Bueno, la ley lo permitió. En todo caso, quienes aprobaron esa ley serían los que, como dice, consumaron el robo. Si esperamos los mismos resultados, entonces, Rafa, ¿por qué habría la gente de aceptar hacer este traslado a un sistema mixto? Ya no analizaste el gobierno dijo que no va a aumentar la cotización, que no aumenta la edad ni los requisitos de tiempo para jubilarse. Entonces no hay cambio de beneficio.
hay que hacer una corrección. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque en la reforma con reparto, todos los que ganan hasta 504, que son hasta 2 salarios mínimos, esa gente de entrada pierde. ¿Qué pierde? El derecho de propiedad de su cuenta, de su ahorro. De nuevo, esa gente con reforma su saldo es 0. ¿Y por qué esa es una pérdida? Porque hay un derecho ahí que es, si se da el siniestro de fallecimiento, si muere el cotizante, la cuenta se hereda. Hay un derecho de herencia. ¿Qué pasa con la reforma? ¿Se pierde o no? Se pierde. ¿Por qué? Porque su saldo es 0, ya no puede heredar nada. Y lo otro es, para esa misma gente, ¿qué es mejor? ¿Financiarlo con dinero, con ahorro, o financiarlo con una promesa de un político que dentro de 15, dentro de 20 años te va a pagar otro político si hay dinero? Que la ley lo dice. Si hay fondos, se paga eso. La pregunta es, ¿y los sistemas de reparto que tenemos pueden pagar hoy? Revisemos. El IRFA, el sistema de reparto, pueden pagar la pensión. Ya no tiene reservas, tiene déficit y el gobierno no tiene dinero. ¿Pueden pagar la pensión? Miren lo que ha ocurrido. Tocaba pagar la pensión de febrero, no había dinero. ¿Qué hicieron? Quitarle al subsidio de gas 3 millones para dárselo al IFA, para resolver febrero. No solamente eso, se hizo eso hace 2 semanas. Antes se pagaba el IFA el día 15, se movió al 27, después se movió el 1. ¿Qué ha pasado ahí en esencia? Esa gente ya perdió una quincena sin dinero y no le van a regresar esa plata. Pero no solo eso, y el IRFA, ¿cómo se va a pagar la pensión de marzo? ¿Cómo se va a pagar la pensión de abril? ¿Y todo el otro año? ¿De dónde se va a sacar la plata? ¿Hay reforma en la asamblea? ¿Hay algún proyecto de cómo resolver eso? ¿Hay la fuente de dónde pagar eso? No. ¿Cómo está la situación de los institutos de reparto del IS y INPET? No tienen reservas. Y no tienen reservas, ¿por qué? Porque el sistema se diseñó mal. Se diseñó mal el siglo pasado, allá por los años 50, 60, 70. Este es un problema que la sociedad heredó de esos gobiernos. ¿Y el problema cuál es? Que los beneficios eran muy altos para los aportes. En esas condiciones, los sistemas de reparto, como este mismo que están construyendo, va a llevar a lo mismo. Dice que no hay cambio en los beneficios. Sí hay cambios, por supuesto. No es lo mismo financiar una pensión con ahorros y que el Estado ponga el complemento si faltan recursos, a que el Estado se lleve el ahorro, pague las pensiones de otra gente y cuando le toque pagar a la persona ya no haya dinero, que es lo que se vive en reparto con el IDFA, con el Seguro Social y con el INPEC. Esos sistemas de reparto han fallado en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay que hacer los ajustes, como decía Santiago Ruiz, pero los ajustes ¿cuáles son? Subir cotización, subir la edad y subir el tiempo requerido. En Europa, los que menos ya están llegando arriba del 70 años el tiempo de jubilación y la cotización más de 20%. Eso es lo que el gobierno no quiere hacer, no quiere ajustar nada. ¿Y qué es lo único que quiere hacer? Llevarse el ahorro de la gente. Y si yo me llevo el ahorro, resuelvo un problema de déficit ahí. No estoy resolviendo nada, porque los gastos van a ser los mismos con el mismo dinero. No estoy resolviendo el problema, lo estoy complicando por una razón. Hay que tener claro que el origen del problema de pensiones en El Salvador son los sistemas de reparto. Y estos sistemas de reparto del Seguro, de INPEP y del IDFA, ahí hay como 200,000 personas que no hay dinero para pagarle. Ese es un problema. ¿Pero qué quiero hacer? Agarrar un modelo parecido con el Instituto Nacional de Pensiones que van a crear para ofrecerle lo mismo a más de 1 millón de personas. ¿Cómo es posible que no le pueda pagar a 200,000 porque no tengo dinero y le ofrezca lo mismo a más de 1 millón? Sin reservas, con déficit y un gobierno sin dinero. Nos quedan 2 porciones más de este primer spot, con lo cual el gobierno ha estado, repito, vendiendo su idea de reforma y es esta parte un poco más técnica. Veamos. Quienes están cotizando no les incrementa la edad de jubilación ni el tiempo de trabajo. ¿Puede existir un sistema de pensiones donde estas cosas queden congeladas, Santiago? Porque
Ya lo decía Rafael y lo hemos visto en muchas partes del mundo, que constantemente están evaluando la edad y todos estos parámetros. Aquí se ofrece no tocar eso. ¿Es sostenible no tocándolo? Yo creo que no. Yo creo que debe de modificarse alguno de esos parámetros. Pero fundamentalmente el problema es que a los trabajadores que ganan poco, a los trabajadores informal o que tienen mucho tiempo de servicio en el sector informal, no les conviene estar en el sistema de ahorro privado, porque realmente allí el proceso de capitalización que van a tener va a ser bastante lento por sus pocas contribuciones que van realizando. Al final, digamos, la gran mayoría de estas personas van a terminar recibiendo un subsidio del gobierno para obtener una pensión mínima. Entonces, la lógica del gobierno es, bueno, si yo les voy a dar una pensión, un subsidio para finalmente tengan una pensión mínima, ¿por qué no los traigo para un sistema de reparto? Y entonces puedo lograr de que con los mismos ahorros de los nuevos cotizantes se vaya financiando a las pensiones de los siguientes, mientras hago el esfuerzo para conseguir el dinero y saldar la deuda. Me parece lógica, está bien, pero me parece injusto, porque los trabajadores no deben de sufrir las consecuencias. Yo creo que debemos de pensar en términos de los intereses de los trabajadores y por eso yo sostengo el problema fiscal del gobierno que lo resuelva con impuestos, que se comience un sistema de reparto para los trabajadores que ganan relativamente poco, en donde el Estado asuma las responsabilidades de los subsidios y todo lo demás y que ese sistema comience sin deudas. O sea, no asumir nuevamente deudas, porque si no ya empezaría fallando el sistema de reparto. Si quieren que funcione, tendría que comenzar sin deudas, limpio, y hacer un buen estudio actuarial. Sé que han encargado uno al BID, no sé cuáles son los resultados, pero en la ley dice que se realice por lo menos cada 2 años un análisis actuarial. Análisis actuarial quiere decir sacar las cuentas, a ver si con los ingresos se puede financiar los beneficios. Si eso se mantiene durante todo el tiempo, entonces se asegura que el sistema de reparto funcione bien. Rolando, ¿está entonces el gobierno prometiendo algo que no va a poder cumplir o que luego se va a arrepentir al decir que no va a cambiar la edad y estos parámetros? Vea, Rafa, aquí hay unas cosas que desde el punto de vista técnico son comprensibles, pero también hay una situación social real que hay que resolver. Primero, que la pensión no le está alcanzando a la gente y la tiran a la indigencia una vez terminada esa pensión. Lo enmascaran con el tema de la rentabilidad y eso no es cierto. Aunque la base central del ahorro es el salario. Si aquí los salarios están siempre deprimidos, entonces siempre va a haber un ahorro pobre. Por mucho que le ponga el 100% la tasa de rentabilidad, nunca va a generar sobre la base de un salario deprimido una pensión digna. Ese es el primer, y eso lo saben todos, los colegas acá y profesores saben perfectamente eso. Ese es el problema central al resolver y tenemos más de 1.300.000 personas que no alcanzan a tener oportunidad de acceder a la pensión mínima, aunque sea. No les alcanza. Ese factor social de los afiliados hay que resolverlo. ¿Y cómo hay que resolverlo? Garantizando lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Tener ese dinero para que sobre la base de los jóvenes le pagan a los viejos y los nuevos jóvenes van a ser pagando con los que vienen sustituyéndolo. Ese es el sistema real
que funciona. Aquí nadie ha dicho que en el mundo eso no funciona. Diferentes son las malas administraciones. Eso sí, hay que hacer hasta corrupción. Miren, yo sí lo puedo afirmar, el caso del IFA, que hoy creo que lo han sacado mediáticamente, pues es un problema que ya, incluso la discusión del refuerzo de 3 millones que dejaba, eso no es nuevo, eso ya está, pero lo hayan puesto para decir el reparto no sirve. Y en el mundo, casi todos los países tienen el reparto. El problema es mala administración y en el IFA ahí es oscuro esos datos. ¿Vea? Esos datos y los privilegios que se dan no son para garantizar la pensión, lo han utilizado en otra cosa. Esa es mala administración y hay que dar cuenta sobre eso. Ahora, sí se puede sostener, claro que se sostiene y se garantiza. Yo, aunque aquí los colegas digan de que o se van a reír, yo sostengo que, miren, un Estado se puede declarar en quiebra técnicamente, pero nunca quiebra. Y si no, ahí tenemos el tema de Grecia, que tanto nos difunden, ahí está, y está saliendo. ¿Con deuda? Sí, pero es una garantía que siempre, siempre va a tener. De hecho, en este país, aún con las malas administraciones que Rafael Lemos nos está planteando aquí, que ha habido, que son de arena, ¿verdad? Entonces ahí siguen pagando las pensiones. Hoy solo como que en 5 años ha existido esto. Esto tiene más. Las pensiones se van pagando. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que les preocupa? Y ese es el problema central. Y yo lo entiendo, Arena, porque como ellos crearon este muñequito para desarrollar el mercado de valores, para desarrollar inversiones en el desarrollo, así se dijo, ¿ve? Y obviamente dijeron, aquí el fondo de pensiones nos va a servir para esto, y crearon. ¿Y qué es y tienen que defenderlo, y los argumentos siempre se van por la tangente. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que está en peligro? Si se da el sistema mixto, que significa que haya reparto, y el régimen de reparto y el régimen privado, entonces, en concreto, ¿qué significa? Que por lo menos la mitad de la población actualmente afiliada o cotizante se traslada a reparto como está planteado, por obligación. ¿Y eso qué significa? Que la mitad de la comisión ya no la van a tener la AFP, y es lógico que defiendan eso, pero es lógico, no quiere decir que sea técnicamente racional, ni mucho menos que técnicamente ajustado. Tiene que haber cambios, miren, puede ser que haya cambios más adelante, yo creo que en 15 a 20 años es necesario mover los parámetros, pero ahora el problema central es que el Estado está financiando las pensiones de más de 160,000 pensionados, y las AFP no están pagando de eso ni siquiera el 10% de las pensiones, lo paga el Estado. Entonces, aquí hay otro tema. El negocio del endeudamiento se para. No van a desaparecer los 24,000 millones que el Estado ha tenido que endeudarse por este descalabro que le hicieron al Estado, ¿vea? Y que es negocio para los administradores, no para el trabajador. Eso no va a desaparecer, hay que pagarlo, por supuesto que hay que pagarlo. Y también hay que pagar, ¿vea? Hay que pagar las pensiones que vienen. Y aquí hay otra afirmación que se dijo acá en este foro. Que no es cierto, diputado, sí, para que no es cierto. Las pensiones, el derecho a la pensión se adquiere con los requisitos, ya sea de invalidez, de vejez y sobrevivencia, y eso no se pierde. Eso es lo que está garantizando el Estado, y a eso se refiere que eso no cambia. Es falsa la afirmación de que el Estado va a quitar eso. Y que el privado no. Entonces, Rafael, el gobierno hace una promesa que no va a poder sostener en el tiempo. Vamos a tener problemas más adelante por no cambiar la edad y estos parámetros. Yo creo que la mejor manera de responder esto es con las mismas palabras del ministro de Hacienda. En otro canal llegó una noche, un domingo, a decir de que esa reforma de los parámetros de edad, cotización, etcétera,
que eso se iba a necesitar en el país en el mediano plazo. ¿Y qué es mediano plazo? 2, 3, 4 años. Eso es mediano plazo. Quiere decir que ese problema no lo tocan, pero existe ese problema. Claro. ¿Y por qué existe? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, mira, fíjate que Santiago acaba de decir, miren, los sistemas de reparto en sí no son malos. Lo malo es el diseño, y peor si arranca con deuda. ¿Cómo arranca este sistema? Ya debe más de 5,000 millones de dólares a los cotizantes del nuevo sistema. ¿Por qué? Porque está pagando pensiones del ISS, del seguro viejo, ¿verdad? Y de empleados públicos, como dice el diputado Mata, más de 160,000 personas. ¿Y de dónde agarra el dinero? Del nuevo sistema. Ya le debe casi 5,000 millones de dólares. Cuando este sistema se modifique y regresen a toda esta gente a reparto hasta 2 salarios mínimos, ¿esa plata se debe o no se debe? Pues ahí también hay otro tema, y es que ya no van a pagar ese capital y los intereses. Ya no lo van a pagar. ¿Y por qué? Porque el ahorro se lo llevan, y se lo llevan en calidad de propiedad del Estado a un Instituto Nacional de Empleados Públicos. Quiere decir que a los trabajadores ya no le van a regresar su dinero. No, ya no le van a regresar su dinero. Pero era un ahorro de él. Sí, era un ahorro de él. Se lo llevan a este instituto público. Eso está así en la reforma. No. Claro que sí, así está. Se llevan el ahorro total, el 100% de los que ganan hasta 2 salarios. Y se llevan una parte de los que ganan más. Eso está así en la ley. El diputado Mata dice que ya fue arena. No, hombre, mentiras. Si el gobierno del FML está en el 2009, está en el país gobernando, desde el 2009. ¿Qué hicieron cuando la tasa de interés bajó con la crisis? Nada. 2010, 11, 12, 13, 14, hubo una resolución de la sala, 2015, y no se hizo nada. No se hizo nada. Mejor aprobaron préstamos que se requieren 56 votos, pero no aprobaron una reforma de 43 y varias operaciones de préstamo. Solo en abril del 2015 aprobaron más de 5 o 6 operaciones de préstamos de distintas. Solo ahí aprobaron más de 1.500 millones de dólares en préstamos, 900 de bonos y otra cantidad de préstamos sectoriales, con 56 votos. Pero para darle más interés a los trabajadores, para eso no consiguieron 43 votos. ¿Y el tema aquí cuál es? Que a los trabajadores lo han estado afectando. Y por eso digo yo que ese es un robo consumado, cuando le pagan una tasa de interés baja del 1.3%, pero agarran dinero, dólares, los mismos dólares en los mercados al 7, al 8, y a los trabajadores el 1%. Claro que ese robo consumado. ¿Y cómo le explicas a la gente de que por su dinero al trabajador sí le agarras al 1%, pero en los mercados sí, como gobierno vas a ir a pagar el 7, el 8? Es más, ¿a cuánto están emitiendo los letes en estos meses? Arriba del 6%. ¿Y cuánto le pagan a los trabajadores? Le pagan 1.3%. ¿Y por qué los letes sí pagan 6% y es aquí en la Bolsa Nacional? ¿Cómo es que sí en el mercado nacional pagan más de 6% y a los trabajadores sí le pagan 1.3%? ¿Por qué hay esa diferencia si en ambos lados agarra dólares? Dólar en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es que pagas más a los inversionistas de la bolsa y le pagas menos a los trabajadores? Y el otro tema es, hablan de que quien se está robando el dinero son las AFP. Hablan un montón de cosas de la AFP, pero ¿cuál es la reforma? Que el negocio se lo dejan siempre a las AFP y que el gobierno le va a decir, usted administren. ¿Cómo es eso? Y que no eran lo que se estaban robando de acuerdo al gobierno. ¿Y cuál es el cambio aquí? Vamos al último segmento. No sé si tenemos tiempo para hacerlo ahorita porque tenemos que hacer un corte, pero escuchémoslo, lo apuntamos y luego volvemos. Garantiza una pensión de por vida con Seguro Social. Una pensión de por vida con Seguro Social. Vamos a apuntarla, hacemos una breve pausa y ya regresamos. No, ya vamos a terminar. No, solo porque pensaba otra cosa. Mira, decirle a Luis que quizás el otro spot lo vamos a tirar en segmentos de 3 para que salga rápido, porque el tiempo no nos va a dar.
Y va a haber de alguna manera algunos temas repetidos, porque es... Vaya. Ya el último ya prácticamente. No me había puesto a ver el tanto detalle que tienen los spots, porque eso dura que medio minuto. Duran 30 segundos, sí. Ajá, y tiene cualquier cantidad de información. Claro. Por eso a mí ese último no me gusta. Está bien para las redes, pero para la televisión Es que todos tiran una ráfaga de ideas, de mensajes que... Esto no lo vamos... Bueno. Pero tenemos como un el montón de asesor WhatsApp. publicista necesita cobrar. Chance aquí. Continuamos con Así estamos. Bueno, tenemos un último segmento del spot que ya lo hemos escuchado, que nuestros panelistas invitados van a analizar. Solo quiero darle lectura a algunos de los WhatsApp. Dice acá, ¿ha visto usted que el señor diputado no respondió a su pregunta? La realidad es que el FMLN le quiere ampliar la pensión a todos los excombatientes que nunca trabajaron, dice parte de este mensaje. ¿Qué pasará con el nuevo sistema de pensiones con los beneficiarios que tenemos en la AFP? Porque el INPEP no cuenta con esta ventaja y se quedarán con el dinero de los cotizantes. Buenos días, Rafael, este señor que está hablando ahorita, porque estoy en medio del por qué no nos da una explicación un poco más extensa en la pizarra, que lo desglose bien lo que está explicando. Bueno, dice acá, buenos días, yo lo que sé es que Arena hizo muchos robos y a nadie le comunicaron nada, hicieron lo que quisieron y nadie les dijo nada. Cristian y Calderón Sol, Paco Saca, todos deberían ser investigados. Que nos devuelvan el dinero y que cada quien vea cómo sobrevive después. De todos modos, al final ese es el rumbo que lleva cada quien, lo que le va a tocar sobrevivir como pueda. Dice acá, quiero exponer la realidad de las AFP. Mi hermano cotizó 7 años en una AFP, murió de cáncer a los 24 y dejó en beneficio a su padre. Entonces la AFP le asignó una pensión al beneficiario. Lo negativo de esa pensión fue que nomás duró por 3 años, lo que le duró el dinero de sus ahorros. Buenos días y bendiciones. Este señor ni él mismo se entiende lo que está hablando, no sé a quién se refería, de nuestros invitados. Buenos días, señor Domínguez. Si los sistemas de reparto del IS, INPEP e IR fracasaron, ¿por qué el gobierno quiere que las AFP dejen el sistema actual que sí funciona? Señor Mata, explique de dónde saldrán los fondos para la renta vitalicia si no existen fuentes de trabajo. Y esto me va a dar pie al último tramo del anuncio. En el anuncio dice que se espera una pensión vitalicia, no espere entender mi letra, ¿verdad? Que un poco aquí a la rápida. Una pensión vitalicia con seguro social. ¿Es eso posible, Santiago? ¿Tenemos la capacidad de absorberlo de esa manera? Yo creo que en las actuales condiciones financieras del gobierno y de lo que yo creo que va a ser los próximos 10 años, 10 o 15 años, entonces el gobierno no tiene capacidad para llevar a la práctica ese ofrecimiento. Yo hasta no ver un estudio actuarial, un estudio donde me muestren que con los ingresos que va a obtener el sistema de pensiones va a poder mantener esas pensiones, yo mantendría de que no es factible. Diputado Mata, ¿estamos ofreciendo más de lo que podemos? Mire, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Que todos los que están pensionados, que no, bueno, no, porque no hay pensionados puros del sistema privado todavía, por lo que explicó Rafa, todavía el bono de la edad les permite no gastar a ellos, que hoy la mayoría de pensionados son pagados con fondos del Estado las pensiones, y por eso existe ese alto endeudamiento. Pero fíjese que cuando se dieron cuenta que esto, como nos dijo ahí un mensaje de que no le alcanza la pensión, hicieron dos movidas. Una, que los beneficios que no salían en el privado, pero que eran menores al público de aquel momento, entonces se los igualaron. El Estado les puso un complemento. Y vino el otro gobierno de Arena y dijo, bueno, eso está bien, pero como iban a ingresar más de 125,000 a jubilar y se encontraba con la misma situación, entonces dijeron, eso convirtamos en vitalicio. Actualmente hay la mayoría, un buen porcentaje de los que se pasaron al sistema privado gozando de pensión vitalicia, igual como que estuviesen
en el reparto. Actualmente eso se está dando y hay pensiones, algunos dicen de que son exfuncionarios muy prominentes. Bueno, en pensiones del sistema de INPEP hay pensiones hasta casi $6,000 y están recibiendo, y es vitalicia, y también reciben el beneficio del seguro. Se está desarrollando eso y es posible hacerlo especialmente con aquellas personas que no tienen, y eso es lo fundamental quizás de la reforma, es que se le quiere garantizar a los 2 salarios mínimos, porque hoy solo está garantizado para esos optados que tuvieron esos privilegios. ¿Vea? Entonces, sí es posible. Claro que en el futuro el bono demográfico con que se está trabajando, eso va a significar que se muevan los parámetros, como normalmente es, tanto en el privado y en el público, siempre las medidas paramétricas, o sea, los indicadores de edad y de tiempo, para jubilarse, se van moviendo en el tiempo. ¿Ve? Y eso tiene no necesariamente tiene que ser a los 2 años, pero sí, yo sí creo que dentro de 15 a 20 años hay que hacerle reforma. Lo importante es que ya va a estar visto claramente que los sistemas pueden funcionar si se administran adecuadamente. Segundo, mire, yo entiendo a Rafael que plantee con mucha vehemencia el tema del robo. Pero realmente no es que esté robando, no se está robando nada. Si lo que se está haciendo, como dice uno de los que se refirieron al panel, es que cada quien se defenda por sí mismo. No es ese el punto es que la Constitución dice que hay que garantizar eso. El Estado se organiza para el bienestar común, no para garantizar ganancias a unos pocos. Ese es el problema central y mientras no reformemos la Constitución, eso debe de cumplirlo y el gobierno debe de emplearse todas sus energías para garantizar que eso se cumpla. Si no, modifiquemos la Constitución. Solo permitimos, porque ha habido afirmaciones que no están referidas al SPOP, sí, pero no están referidas. Y que el DORA vale lo mismo, sí. Pero veamos en el sistema financiero, y mi estimado, que es experto en finanzas, sabe de que cuando uno va al banco y le colocan el salario, porque hoy hasta eso es obligatorio, ¿vea? Le colocan el salario, el banco le da .75, bueno, le pone un poquito por usar ese dinero para colocarlo. Y cuando uno va a prestarle al banco, le prestan de 9% para arriba, dependiendo del giro del préstamo. ¿Ahí vale igual el dólar? No vale igual, es diferente. Entonces no es cierto lo que está afirmando. Rafael, ¿este combo lo puede cubrir el gobierno a futuro o está ofreciendo, repito, algo que no está en capacidad de cumplir? No, a ver, en las condiciones actuales no es posible cumplir eso por una simple razón. Si hoy en día yo tengo como gobierno el compromiso de pagarle a todos los del Instituto Viejo, del Seguro Social y de empleados públicos, más los del IDFA, con fondos del gobierno y no tengo dinero, y esos son como 200,000 personas o futuros beneficiarios, ¿cómo es que le voy a ofrecer eso mismo a otro más de 1 millón de personas? No hay cómo cubrir eso. Y lo otro es, esta oferta, ¿qué implicaría para que un gobierno la pueda cumplir? Bueno, implicaría que lo haga con fondos del gobierno. ¿Y cómo se hace eso? O sube impuestos, que era una idea que tenía Chanti, ¿verdad? O baja gastos, o toma deuda. ¿Cómo se ha hecho para estar pagando estas cuentas? ¿Por qué se ha estado pagando esto? Bueno, mira, las reservas de los institutos del Seguro Social y de empleados públicos se terminaron en el año 2000. En el año 98 solo habían 338 millones de dólares y obligaciones de pensiones más de 11,000. Ese es el origen del problema de pensiones, que esto partió con un hoyo
con obligaciones de pensiones de más de 11.000 millones de dólares, y que eso es lo que se está pagando. Cuando tocaba pagar 2001, 2, 3, hasta la fecha ha sido a base de deuda. Tengámoslo claro, el gobierno no ha pagado nada de pensiones y cuando toca pagar, asume deuda. ¿Esto qué es? Tirar un problema para adelante. Y yo le ofrezco lo mismo a más de 1 millón, le estoy diciendo que lo voy a cumplir con más deuda. Yo no sé, esto no se sostiene. Vamos a ponerles el otro spot completo porque por razones de tiempo ya no lo vamos a partir y les solicitaría que cada uno tome de este spot algún elemento a destacar que quieran ustedes reflejar, ya sea en positivo o en negativo. Yo voy a tomar también el mío para lanzarles una pregunta, nos quedan unos cuantos minutitos nada más. El gobierno de turno privatizó el sistema de pensiones. Los gobiernos anteriores se acabaron el dinero de las pensiones con las AFP y desde 2001 quebraron y endeudaron al país. Las AFP y las aseguradoras han cobrado a los salvadoreños 1.400 millones de dólares en comisión. Hoy, irresponsablemente, sectores privados lanzan una campaña mentirosa para proteger las grandes ganancias de estas empresas. Sin embargo, para resolver los problemas que ha causado en 18 años la privatización de las pensiones, nuestro gobierno propone un sistema de pensiones sostenible y seguro compuesto por nuestro ahorro individual y un fondo común que garantizará pensiones vitalicias con seguro social. No se subirá ni la edad de la jubilación, ni el tiempo de trabajo, ni el monto de las aportaciones mensuales de los trabajadores. Las AFP siempre administrarán los fondos de pensiones y serán vigiladas. Y se reducirá la comisión que las AFP cobran por administración y así mejorar los ahorros de los trabajadores. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Esos son los mensajes en este otro spot. ¿Qué opiniones tiene de este spot y su contenido, Santiago? Bueno, tal como... Su micrófono, por favor. Sí. Tal como se decía anteriormente, digamos, los beneficios, las utilidades que han conseguido las AFP es porque así lo establece la ley, ¿eh? Y luego ha tenido 3 modificaciones para disminuirla, esa comisión. Yo creo que todavía está un poco alta relativamente con respecto a otros países, ¿eh? Pero por el otro lado tenemos el problema de que esos cotizantes que cotizan muy poco, que ganan muy poco, que ganan muy relanceado, como decimos nosotros, entonces allí en el sistema privado no les veo futuro. Creo de que con un sistema de reparto el Estado pudiera sacar mejor provecho de las inversiones que realice desde el punto de vista del sistema. Pero para eso, por supuesto, no solamente debe de evitar dejarle deudas al nuevo sistema, sino que además tiene que invertir en él. O sea, la obligación del Estado para pagar la pensión mínima y todos los demás subsidios que ya ha establecido durante todos estos años, tiene que seguirlos dando. Y por el otro lado también tiene que invertir para que sea una administración eficiente y honrada, ¿eh? Y tiene que cuidar el sistema, o sea, para evitar de que no lo manoseen, en el sentido de que tratando de quedar bien con la gente, entonces pongan pensiones las cuales no se puedan sostener por los ingresos que se obtienen. Rolando, ¿qué destaca de este spot? Lo que podría destacar es la idea de 2 cosas. Una, de que la reforma está planteando que va a reducir la comisión. Todo el mundo está de acuerdo que en términos de los comparativos de los países que tienen el sistema de ahorro individual, es muy alta la comisión, todo el mundo. Y además el trabajador le subiría la cantidad de ahorro en la cuenta individual. Segundo, es decir, el mismo aspecto plantea de que necesita cubrir el Estado de la pensión vitalicia. Y para eso el sistema, el fondo común le permite garantizar eso, y de ahí se desprende el otro, que es lo que molesta. Vea, que es lo que molesta, y por eso hay una campaña, yo creo que es irresponsable, porque ni siquiera los nombres ponen. Al menos acá mi estimado sí está planteando que son ellos los que lo dan, pero en la campaña
en la campaña multimillonaria, no dicen quiénes son. ¿Qué es lo que les molesta? De que una parte ya de la comisión no va a ir a los ahorros, porque por eso va a garantizar. Y el bono poblacional, o sea, la intergeneración, va a estar pagando. Eso que tiene un efecto también en la deuda. Es decir, los 24.000 millones que se deben, ¿verdad?, por estar pagando pensiones, porque no alcanza para cubrirla, entonces ya no va a seguir aumentándose en las proporciones que ven, y eso va a aliviar también la capacidad del Estado para garantizar la pensión. Eso es lo que dice así en términos globales a mi criterio, y creo que sería estable para los que hoy están más vulnerables a no tener pensión. Eso se las garantiza. Rafael. A ver, el spot tiene como varias partes, pero una primera, la entrada se dedica a atacar a las AFP, que por ellos ha quebrado, que con la privatización se quebró todo el ahorro, etc. Y la última parte es como lo de bajar la comisión. Un par de cosas sobre esto. Lo primero es, si las AFP son las responsables de todo esto, de la quiebra, de que se robaron el ahorro, si son responsables de esto, ¿por qué en la reforma se les vuelve a dar el negocio? Aquí hay una incoherencia. Esto es como muy parecido a aquel tema de Selenel, que pasaron diciéndoles que se habían robado, etcétera, hasta presos los querían mandar. ¿Y en qué terminó? En que les pagaron como 500 millones de dólares por esas acciones. ¿A quién? Al supuesto ladrón. No lo entiendo de este gobierno. Ataca al sector privado, lo señala de ladrón, un montón de cosas, y después les da dinero. No lo entiendo. Y el otro tema es lo de fondo. Si yo bajo la comisión, esos 0.3, 0.2, que viene cayendo desde 3.5 hasta 2.2, ¿quién es el responsable de que eso esté así en la ley? Porque esas comisiones están en la ley. Es el mismo gobierno. Si él sabía de estos problemas, ¿por qué no lo ajustó antes? En vez de estar señalando todas esas cosas, lo hubiera ajustado 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lo hubiera hecho antes y no estar con estas cosas. Y el otro tema es lo de fondo. Lo que van a hacer es llevarse el ahorro de los trabajadores. ¿Se van a llevar dinero? No. ¿Qué se van a llevar? Los títulos que le vendieron en calidad de deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le van a pagar el capital ni los intereses. Y eso, para mí, sí es robo. Yo solo quiero preguntar, ¿por qué en los spots no se garantiza o se habla del tema legal, de cómo mi cuenta privada se va a convertir en algo que va a manejar el gobierno si yo la tengo privada y con un contrato en la AFP? Entonces, la legalidad que está detrás de ese convenio privado ahora para convertirse en una parte público, eso no se explica. ¿Hay algo que haga falta ahí, don Santiago? Bueno, la ley trata más o menos de aclarar, en el sentido de que el dinero que se pasa, digamos, del sistema privado, que se pasa del sistema privado al sistema público, ese dinero se estaría utilizando para pagar pensiones en forma temporal mientras se paga la deuda definitiva. Y por el otro lado, digamos, la persona, si bien es cierto, de su fondo se obtiene ese dinero y se traspasa al sistema público, a él se le garantiza una pensión mínima. O sea, si él siguiera cotizando con ese dinero en las AFP, no acumularía lo suficiente como para tener una pensión mínima. Entonces, si hubiera el Estado, si tuviera los fondos suficientes como para de que esto se cumpliera, entonces el trabajador saldría ganando, tendría una pensión mínima que en el sistema privado no obtendría. Entonces, creo de que es positivo para los trabajadores. 30 segundos, Rafa. ¿Falta algo en el tema legal acá para el propietario de la cuenta? Sí, este tema está ausente y el tema es que hay justamente una relación privada de contrato entre dos privados que además tiene derechos como el de herencia y otros que están implícitos en esa relación contractual, que acá simplemente eso se borra, se está de alguna manera confiscando o anulando por ley esa relación privada.
que para mí eso es un tema inconstitucional. Diputado, ¿cómo lo ve usted? Mire, este es un tema que lástima que no se permita abiertamente discutir estas ideas y abordarlas en lo que significa, ¿vea? Sino que nos vamos al tema, yo defiendo esto y el otro, o yo en lo particular, digo que hay que reformarlo. ¿Vea? ¿Cuál es el fondo central de la pensión? La pensión la tiene que garantizar el Estado. Es obligación de dar este servicio. Y la Constitución le autoriza que esa obligación la pueda dar un tercero. Y lo autorizó por ley, ¿verdad? Entonces, esa es obligación del Estado, no de la AFP. La misma ley, en el pasado como actual, está reconociendo esos derechos. Entonces, no es cierto lo que aquí se está afirmando de que eso va a desaparecer. Es obligación del Estado hacerlo. Y por eso en aquel momento fue válido y es constitucional que obligaran, con todas las medidas que tomaron, a que un montón se pasaran de un solo a AFP. Los obligaron. Igual hoy es válido, es obligatorio, porque es responsabilidad del Estado hacerlo. Entonces, esa que hoy se dice es privado, como que no tiene nada que ver, que el servicio es estatal, ¿verdad? Entonces es falso. Y quizás lo principal de eso es que se está garantizando que eso siga vigente. Se le garantiza en la propuesta que el reparto, los que van a reparto, tengan los beneficios que se están ofreciendo, y el que tenga la cuenta individual también se está garantizando que esos ahorros le continúan siendo asignados a él. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerlos en este programa y que nos permitan este análisis de una manera diferente sobre un tema tan importante para todos los salvadoreños. Nos vamos a quedar hasta acá. El tiempo se nos fue realmente volando y siempre es corto para tantas cosas que evaluar. Igualmente con su participación me quedé en deuda, pero no nos alcanzaría el tiempo para tanto. Nos despedimos yendo a Proverbios en el capítulo 19 y versículo 8, que dice: el que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo. El que actúa con inteligencia será feliz. Bueno, por hoy y con este tema, así estamos. Hasta mañana. Una producción de Mono Star Producciones.